Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es crucial si te dedicas a construir software, la arquitectura. Es curioso, ¿no? Cómo al empezar un proyecto nuevo, casi por instinto, a muchos se nos pasa por la cabeza aplicar la Clean Architecture, como si fuera la búsqueda de la estructura perfecta, ordenada, mantenible, escalable, el ideal, vamos. Así que vamos a ver qué es exactamente esto de la Clean Architecture, en qué principios se basa y sobre todo qué beneficios reales promete. Nos apoyaremos en lo que dicen fuentes como Domain Logic, el famosísimo Robert C. Martin, Uncle Bob, y también Geeks for Geeks. Claro, pero luego está la realidad del día a día, ¿verdad? La teoría suena genial, pero a menudo los frameworks que usamos, bueno, nos lo ponen un poquito más difícil. ¿Qué pasa cuando ese framework, sobre todo si estamos hablando de desarrollo de interfaces, ya sea móvil o web, pues parece que no encaja del todo bien con esa estructura tan pura de capas de Clean Architecture? Ahí es donde entran en juego otros patrones, como por ejemplo MVM, el Model View Model. Vamos a explorar esto con ayuda de fuentes sobre Xamarin MVM, como una alternativa, digamos, más pragmática. Justo ahí quería llegar. La gran pregunta es, ¿podemos combinar lo mejor de los dos mundos? ¿Se pueden aplicar los principios clave de Clean Architecture aunque estemos usando MVVM? ¿O incluso crear nuestras propias arquitecturas un poco híbridas? El objetivo hoy es entender un poco mejor cómo podemos estructurar el software para que sea robusto, sí, pero también fácil de entender y, muy importante, que pueda evolucionar. Vamos a desgranar esto. Vale, empecemos por el principio, ¿te parece? Clean Architecture. Decíamos que es un enfoque que popularizó Uncle Bob, muy centrado en eso, en crear software de calidad, sostenible. Exacto. Y el pilar, vamos, la idea centralísima, en la que coinciden todas las fuentes, es la separación de preocupaciones, el separation of concerns. La idea es aislar lo que es el corazón del sistema, o sea, la lógica de negocio pura y dura, las reglas que definen lo que hace la aplicación. Aislarlo de los detalles técnicos. Hablamos de separar ese núcleo de la base de datos que uses, de la interfaz de usuario, de si es web o móvil, del framework específico. La meta es que el negocio no dependa de la tecnología. Al revés. Se suele representar como capas, ¿no? La imagen esa de la cebolla. Y la regla de oro es la regla de dependencia, la dependency rule. Las dependencias solo van hacia adentro. Las capas de fuera, la UI, la base de datos, los frameworks, dependen de las de dentro, casos de uso, entidades, pero nunca al revés. ¿Cuál dirías que es la implicación más potente de esto en la práctica? Pues la implicación más potente es sin duda la independencia. El núcleo de tu aplicación, tu lógica de negocio, no sabe ni le importa si la interfaz es una web, una app móvil, una consola, o si guardas los datos en SQL Server, en MongoDB o en un archivo de texto. Y esto, claro, lo hace mucho más estable, más fácil de probar y sobre todo muchísimo más fácil de evolucionar. Si cambias la base de datos o rediseñas la interfaz, en teoría no deberías tener que tocar las reglas de negocio centrales. Y esto se apoya muchísimo en principios como la inversión de dependencias, la D de Solid. Los módulos de alto nivel no dependen de los de bajo nivel. Ambos dependen de abstracciones. Claro, la inversión de dependencias ahí es fundamental. Y mencionas Solid. Clean Architecture bebe directamente de estos principios. Responsabilidad única, SRP, abierto cerrado, OSCP, Liskov, LSP, segregación de interfaces, ISP, y esa inversión de dependencias DEEP. No son solo teoría, ¿verdad? Guían el diseño activamente, que para nada son teoría en el mal sentido. Son herramientas súper prácticas. El SRP te ayuda a que tus clases hagan una sola cosa, pero la hagan bien. El OCP, a poder añadir funcionalidad sin tocar lo que ya funciona. El ESP te asegura que tus abstracciones sean correctas. ISP, que no obligues a usar interfaces enormes. IDIP, a desacoplar. Todos juntos te empujan hacia esa modularidad, esa flexibilidad que busca Clean Architecture. Los beneficios sobre el papel suenan genial. Mantenibilidad mejorada, porque los cambios se quedan más aislados. Mayor capacidad de evolución, una calidad que viene casi de serie por forzarte a pensar la estructura, facilita la colaboración y potencial de escalabilidad. Y esa independencia de frameworks, UI, bases de datos, parece la receta mágica, pero
aquí viene el pero, lees todo esto, te entusiasmas, dices, esto es lo que quiero. Pero luego intentas aplicarlo a rajatabla, como avisan algunas fuentes y como, bueno, seguro que hemos vivido unos cuantos, y la cosa se puede liar. A veces esa estructura de la cebolla no encaja de forma súper natural con las convenciones o las herramientas que te da un framework concreto, ¿no? Sobre todo los que están muy orientados a la interfaz de usuario. Exactamente. Ahí es donde la teoría a veces choca con la práctica del día a día. Piensa en frameworks como WPF, Xamarin, que mencionan las fuentes, o incluso en cosas más modernas como React Native, o desarrollo nativo para Android o iOS. Estos entornos suelen tener sus propios patrones preferidos, sus mecanismos de binding, su forma de gestionar el ciclo de vida de los componentes. Intentar forzar la estructura pura de Clean Architecture a veces te lleva a escribir muchísimo código repetitivo, el boilerplate, o a soluciones que no son muy idiomáticas para ese framework. Y es justo aquí donde MVVM aparece como una alternativa súper popular y sobre todo pragmática. Model View, View Model Mul. Otro patrón fundamental. Se vende como una evolución de MVC, buscando también separar la interfaz de la lógica. ¿Cómo intenta MVVM resolver este lío de la separación? ¿Cuáles son sus piezas? A ver, MVVM ataca la separación centrándose mucho en la interacción entre la interfaz de usuario y la lógica de presentación. Tiene 3 componentes clave. Primero, el modelo, el model. Representa los datos y la lógica de negocio. Es súper importante que el model siga siendo puro, o sea, sin depender de la view ni del view model. Aquí vemos un paralelismo clarísimo con las capas de entidades o casos de uso de Clean Architecture. Idealmente, esta parte podría ser un núcleo de negocio diseñado con principios Clean. Segundo, la vista, la view. Es la interfaz, lo que ve el usuario. Contiene los controles, botones, listas y, muy importante, usa mecanismos de data binding para conectarse al view model. La view conoce al view model, pero idealmente solo a través de sus bindings y comandos, no llamando a métodos directamente. Y tercero, el modelo de vista, el view model. Este es el intermediario. Expone los datos del model de forma que la view los pueda usar fácilmente, propiedades, y también expone las acciones que la view puede ejecutar, comandos. Contiene la lógica de presentación, qué mostrar, cómo formatearlo, cómo reaccionar a lo que hace el usuario. Y es crucial. El view model no debe tener ni idea de los controles concretos de la UI. Nada de mi botón.isEnable igual a true. Debe ser independiente de si es Android, iOS, web. Has mencionado varias veces el data binding. Parece que es algo central en MVVM, sobre todo en plataformas como Xamarin, WebPF o incluso en algunos frameworks de JavaScript modernos. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? Pues sí, el data binding es uno de los grandes atractivos de VVM en muchos sitios. Es un mecanismo que básicamente sincroniza los datos entre la view y el view model de forma automática. Imagina que tienes una propiedad username en el view model. Si esa propiedad cambia, porque cargas datos, por ejemplo, cualquier control en la view que esté bindeado, enlazado a username, un label, un textbox, se actualiza solo. Sin que tú escribas código tipo mi label.text igual a viewModel.username. Y si el binding es bidireccional, como en un campo de texto, cuando el usuario escribe algo, la propiedad username en el viewModel también se actualiza sola. Esto quita una barbaridad de código repetitivo que antes era necesario para mantener la UI sincronizada. La fuente que comentábamos de Xamarin Forms lo ilustra con ese ejemplo de la app de vinos. Explican cómo montan el proyecto, carpetas para models, views, services. Parece la estructura típica de MVVM, ¿no? Sí, es un ejemplo muy claro. Definen el model wine, con nombre, bodega. Luego hacen algo fundamental. Crean un base view model. Esta clase base normalmente implementa una interfaz llamada eNotifyPropertyChanged. Esta interfaz es la clave para que el view model le diga a la view a través del data binding: oye, que esta propiedad ha cambiado. Sin esto, la magia del data binding no funciona. Y a partir de ahí crean view models específicos como WineListViewModel. Este expone, por ejemplo, una Observable Collection Wine, que es una lista especial que también notifica automáticamente cuando añades o quitas elementos, ideal para las listas en la UI. Y también expone comandos. Los comandos son objetos que encapsulan la lógica de las acciones. Cargar vinos, añadir uno nuevo, seleccionar. Y las views, que en Xamarin son páginas XAML, usan la sintaxis del data binding para conectar los controles visuales a esas propiedades y comandos.
Veríamos cosas como text igual binding wine name en una etiqueta o command igual binding load wines command en un botón. Parece bastante declarativo, ¿sí? Exacto. Y otro detalle importante del ejemplo es que meten un service, definen una interfaz iWineService y una implementación de prueba, mockWineService. Este servicio abstrae cómo se accede a los datos. El WineListViewModel no crea el mockWineService directamente, sino que recibe una instancia de iWineService, seguramente por inyección de dependencias. Y esto es súper importante porque aplica directamente el principio de inversión de dependencias de Solid. El ViewModel depende de una abstracción, iWineService, no de la implementación concreta. Esto facilita muchísimo cambiar luego el origen de datos, pasar del mock a una API real y sobre todo permite probar el ViewModel en aislamiento, pasándole un servicio falso. Vale, lo pillo. MVM, aunque sea un patrón distinto y más enfocado a la UI, claramente usa principios importantes que también defiende Clean Architecture. La separación de lógica de UI, la inversión de dependencias con los servicios. Pero, a ver, seamos sinceros, ¿no estamos sacrificando un poco de la pureza y los beneficios a largo plazo de Clean Architecture al usar MVM? ¿Qué pasa con esas capas de casos de uso, por ejemplo? ¿Cómo nos aseguramos de no perder esa robustez del núcleo del negocio? Es una pregunta buenísima y muy relevante. Es verdad que una implementación, digamos, ingenua de MVM podría acabar con ViewModel enormes que hacen de todo: lógica de presentación, lógica de negocio, violando el SRP y mezclando responsabilidades. Pero la clave es que MVVM y Clean Arquitectura no son enemigos. Sus principios no son excluyentes. Podemos, y yo diría que debemos, aplicar los principios Solid dentro de nuestros View Models y Models. El View Model debería centrarse en la lógica de presentación y delegar la lógica de negocio a otras capas, ya sean services, repositories o idealmente use cases o interactors, como los llama Clean Architecture. La regla de dependencia sigue siendo vital aquí. El View Model no debe depender de la view concreta, y el model, o las capas de negocio que haya debajo, no deben depender del View Model. El View Model orquesta la interacción entre UI y negocio, pero el negocio en sí mismo tiene que seguir aislado. Entendido. Entonces, podríamos tener una estructura donde el View Model llame a use cases definidos según los principios de Clean y estos use cases interactúen con entidades y repositorios, manteniendo esa separación de capas internas, aunque la capa de presentación use MVVM. ¿Y qué me dices de esas arquitecturas personalizadas o híbridas que mencionamos al principio? ¿Se ven mucho en la práctica? ¿Es algo común? Es extremadamente común. Yo diría que es la norma en proyectos reales y complejos. Es raro aplicar un patrón de libro de forma totalmente dogmática. Por ejemplo, un enfoque que he visto y que he aplicado personalmente con buenos resultados es organizar el código por funcionalidad, lo que llaman feature-based. En lugar de tener carpetas globales de views, view models, models, tienes módulos como autenticación, gestión de perfil, carrito compra. Dentro de cada módulo o feature, la parte de UI puede usar MVVM perfectamente, pero la lógica de negocio central de esa feature, quizás encapsulada en clases que actúan como use cases específicos para ella, se diseña siguiendo a rajatabla los principios de Clean Architecture, independiente del framework, muy cohesiva, con bajo acoplamiento y fundamental, súper testeable unitariamente. Al final, el objetivo no es ponerle la etiqueta Clean o MVVM, sino conseguir los beneficios prácticos. Que el sistema sea mantenible, testeable y flexible. Entiendo. O sea, pragmatismo poder. No es seguir la receta al pie de la letra, sino entender los ingredientes y cocinar algo que funcione bien en tu contexto específico. Las fuentes también nos alertan de algunos peligros, ¿no? Como el riesgo de caer en la sobreingeniería, el overengineering, o que el tiempo inicial de desarrollo se dispare al aplicar estas arquitecturas tan estructuradas. ¿Cómo se maneja eso? Es una advertencia crucial, desde luego. Implementar muchas capas de abstracción, interfaces para todo, seguir sólida muerte. Todo eso tiene un coste inicial, en tiempo de desarrollo y también en curva de aprendizaje para el equipo. La clave es buscar el equilibrio pragmático. ¿Necesitamos de verdad una interfaz para esta clase tan simple que solo va a tener una implementación? ¿Quizás no ahora mismo? ¿Aporta valor real separar esta lógica concreta en un use case? ¿O puede vivir de momento en el View Model porque es muy específica de la UI y bastante simple?
Hay que evaluar dónde la abstracción nos da un beneficio claro y tangible, testabilidad, flexibilidad futura, aislar dependencias complicadas como APIs externas, y dónde solo añadir complejidad por añadirla. Como dice una de las fuentes, el objetivo principal es resolver el problema de negocio de la forma más eficiente y sostenible. No construir la catedral técnica perfecta, que nunca se acaba o que luego es imposible de mantener. Y un beneficio que sí parece justificar muchas veces esa inversión inicial y que las fuentes recalcan bastante es la testeabilidad. Comparado con meter la lógica directamente en el code behind de la UI, por ejemplo, la diferencia en facilidad para hacer pruebas tiene que ser brutal, ¿no? Absolutamente. Es uno de los mayores retornos de la inversión de usar estas arquitecturas. Al tener la lógica de presentación aislada en el View Model y la de negocio en Services o Use Cases, podemos escribir unit test para esas piezas sin tocar la UI real ni bases de datos o APIs externas. Podemos usar mocks o stubs para simular esas dependencias y verificar que la lógica del View Model calcula bien este total, habilita este comando cuando toca, o del Use Case, aplica bien las reglas de negocio, funciona como esperamos. Intentar probar la lógica que está metida en el code behind de una view, que está súper acoplada a los controles de UI y al ciclo de vida del framework, es muchísimo más complicado y frágil. Esta capacidad de hacer unit testing robusto es fundamental para mantener la calidad y poder refactorizar con confianza según crece el proyecto. Bueno, creo que hemos tocado los puntos clave. Por un lado, Clean Architecture nos da esa visión casi aspiracional de una estructura de software robusta, centrada en el negocio, desacoplada de la tecnología, y por otro lado, MVVM, que emerge como un patrón súper práctico y muy extendido, sobre todo para manejar la complejidad de las interfaces de usuario modernas, gracias a cosas como el data binding. Y la conclusión, parece, es que no hay que elegir uno u otro como si fueran equipos de fútbol. La clave está en entender bien los principios que hay debajo de ambos, la separación de preocupaciones, la inversión de dependencias, solid, y aplicarlos con cabeza, de forma pragmática, adaptando los patrones al contexto del proyecto, a las particularidades del framework que uses, y muy a menudo creando soluciones híbridas que cojan lo mejor de cada casa para conseguir los objetivos reales. Un software que funcione, que se pueda mantener y que pueda evolucionar sin que sea un drama. Queda claro que no hay balas de plata ni soluciones universales en esto de la arquitectura. Es una decisión importante al principio, sí, pero también es algo vivo que tiene que adaptarse. Y esto me deja pensando en una pregunta para quienes nos escuchan. Si un proyecto no empezó con la arquitectura más limpia, quizá por esas prisas del mercado que mencionaba Uncle Bob, ¿cómo y cuándo decidimos que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en refactorizar hacia una estructura más sostenible? ¿Cómo equilibramos esa deuda técnica con la presión continua por sacar la siguiente feature? No hay respuestas fáciles ahí, ¿eh? Ha sido un análisis muy, muy interesante. Gracias por acompañarnos en esta exploración de arquitecturas. Esperamos que sirva de ayuda. ¡Hasta la próxima!